no sé si hay personas que llegan, ¿verdad? Quizás no tienen o no comparten conmigo eh, lo mismo, la misma fe y todo ello, ¿no? Pero se vale porque en este mundo todos tenemos diferentes perspectivas de mirar las cosas, las vemos de diferente punto de vista. Yo en lo personal he conocido del Señor Jesucristo por experiencias personales, ¿ok? No solamente porque me han contado de la Biblia, sino porque he experimentado en mi propia vida cosas que son fuera de lo normal, o sea, que han sido cosas increíbles en la mente humana, han sido cosas sobrenaturales en el transcurso de mi vida. He visto, he percibido y he experimentado todas esas cosas que me han dado solidez en mi fe, en mi confianza en mi Señor Jesucristo. Así que yo entiendo, si alguna persona todavía no ha tenido eso, pues es difícil de poder comprender las palabras que expresamos aquí, ¿verdad? O que yo expreso aquí. Desde el tiempo de mirar, de escuchar, si usted gusta, ¿verdad? Yo les hago la invitación. Si ustedes gustan quedarse, pues quédate, y al mismo tiempo vas a recibir tranquilidad, vas a recibir puedo decir, esa paz, ese gozo que produce la palabra de Dios. Hay videos donde tenemos lecturas, puras lecturas de la Biblia, videos donde tengo devocionales o reflexiones, así que son 217 videos que hay en el canal, así que te invito a que puedas explorar todo el contenido del canal y que me des tu comentario, siempre por supuesto invitándoles que esos comentarios sean respetuosos. Aquí en este canal me gusta expresar mi fe, ¿verdad? Y la fe en Cristo de manera respetuosa para cada uno de ustedes. Me gusta respetarles hasta cierto punto también sus creencias, ¿verdad? Pero yo expreso lo que he aprendido y lo que he asimilado, lo que he experimentado. Bueno, como les digo, se vale que tengan diferente creencia o fe, pero sobre todo el respeto. No importa de la fe que seas, en quien creas, el respeto es algo que va más allá de cualquier religión. El respeto es algo que debería de haber en nosotros, no de manera individual en la vida. Yo no comparto, déjeme decirle que como cristiana evangélica no comparto la manera de mis algunas personas, hermanos en Cristo, la manera como quieren persuadir a las personas con ofensas, ¿verdad? Ofendiéndolos, tratándolos mal por el hecho de que todavía no han comprendido o todavía no han
cosas feas, ¿verdad? Como las que dicen ahora. Pero a la gente, los pecadores, pues, como todos somos pecadores, pero los religiosos se creían santos, se creían que solo ellos eran. Y a la gente pecadora que eran vistos por los religiosos, Jesús les habló enseñándoles la palabra y dándoles también la oportunidad de arrepentimiento, enseñándoles con cosas tan sencillas como es las plantas, la luz, todas esas cosas, parábola Jesús enseñó. Y yo me quedo con eso de Jesucristo. Entonces, cada uno de ustedes que vienen aquí, yo espero poder, pues, canalizar, compartir esa palabra que Dios, pues, quiere darnos a todos. Yo también, al igual que usted, cada día batallo con mi carne. Cada día yo batallo con mis emociones. Cada día yo batallo con mis pensamientos, porque tengo que someterlos a la palabra de Dios. Esto es una lucha constante, todos los días. Por eso es muy importante que cada mañana podamos someter nuestra vida a través de la oración, el buen deseo de que la palabra permanezca en nuestros corazones, poder, pues, hasta cierto punto, ser conscientes de que solo no podemos, hermanos. No se sienta usted como triste, como sin esperanza, porque tal vez usted, sin pensarlo, usted cayó en una provocación, en un pecado, podemos decir así más abiertamente. Pero usted no lo pensó, usted no lo meditó, fue una cosa que fue espontáneo. Pues no se sienta mal, pídale al Señor que le ayude, que le perdone y que lo ayude a seguir adelante, a ser mejor cada día, porque de eso se trata la vida. Cada día tenemos que luchar por ser mejores. El error que pasó ayer, hoy usted y yo nos podemos levantar en el nombre de Jesús y procurar y decirle al Señor que nos ayude a poder ser mejor persona, a poder, pues, haber aprendido de esos errores y no volverlos a hacer. Quizás vendrán otras fallas, porque todavía estamos en este cascarón, en este cuerpo, el cual, pues, siempre quiere como levantarse, ¿verdad? Pero vuelvo y repito, solamente la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Y bueno, hablando de debilidades, hoy quiero leerles un poquito la historia del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuántas cosas hay escritas de él, ¿verdad? Pero antes quiero mandar un saludo para la hermana Gabriela Torres, que me pidió un saludo y que orara por ella. En mi oración, hermana, yo la incluí a la hermana Gabriela Torres. Que el Señor sea que quite ese abatimiento, no sé cuál sea la razón, ¿verdad? Por la cual muchas veces, pues, normal, ¿no? A veces uno se siente abatido, diferentes circunstancias que no suceden como nosotros esperábamos, anhelábamos, y entonces nuestro espíritu se abate. Aún el rey David, él decía, le hablaba a su alma y le decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún tengo que alabarle. Eso le decía David a su alma. Eso es bueno también nosotros hablarle a nuestra alma: no te sientas abatida, alma mía. Espera en el Señor, espera en Él, porque Él tiene para nosotros siempre un propósito
dos hermanas y hermanos que están allí desde ya 3 años, no, 3 años que estamos en el canal. Creo que ya ahora en marzo de hacer ASMR son 3 años. Marzo, sí, porque fue antes de Semana Santa que yo comencé a hacerlo ASMR, así que en este mes de marzo estamos que en 3 años. Eso es así. El canal ya existía antes, pero hacía como cantaba o algo así, no, pero así a mi estilo. Y hasta que encontré este nicho o esta manera de poder compartirles a ustedes de manera en susurros, porque ya hay bastantes canales de predicaciones y todo eso. Entonces, pero así con ASMR son pocos. Y dije yo, bueno, probablemente en esta manera pueda entrar a más vidas. Y gracias a Dios, sí. Que Dios les bendiga mucho a cada uno. Créame que he aprendido a amarles, aunque no les conozco, pero esos nombres para mí están en mi corazón. Así que les deseo lo mejor. Y bueno, voy a ir con el apóstol Pedro, porque Pedro nos da una gran enseñanza, cada uno de nosotros como iglesia. Una enseñanza de transformación, una enseñanza de ese hombre que antes era tan, como le diré, era un hombre que era bastante rudo, era un hombre que bueno, era bastante, que con nada se encendía, pues cuando le decían algo, Pedro era como de mucha ira, algo así, se enojaba fácil y tomaba acción. Así era Pedro, pero sabe que el Señor a través de su Espíritu Santo lo transforma, lo cambia. Y Dios usó ese ímpetu en la vida de Pedro, lo usó de la mejor manera para poder predicar el Evangelio. Es que Dios nos usa según nosotros, nuestra personalidad, nuestro carácter. Así Dios nos usa para diferentes cosas en su viña. Créame que Dios no es que quiere que todos seamos así, todos de una misma manera, no, porque Él nos hizo originales, pero Él va a usar eso que traemos nato en nosotros, lo va a usar para su gloria. Y a Pedro Dios lo usó así como era Pedro impetuoso, Dios lo usó para que fuera el líder principal de la iglesia
cuando se daban cuenta que Jesús estaba en un lugar, allí iban. Sabían que si estaban todo el día con Jesús, ellos no iban a aguantar hambre porque Jesús les daba de comer. Aún la Biblia lo dice, ¿verdad? Y es que casi que como seres humanos, pues a quien no le va a gustar, ¿verdad? Que le den algo. Si vamos a ser claros y honestos, a quien no nos gusta que nos den algo. Si nos dan alimento, ropa, dinero, bueno, a todos nos gusta. Eso es algo que nos encanta. A mí me encanta en lo personal. Entonces yo les entiendo porque ellos seguían a Jesús. Y es válido, pero creo que solo seguir a Jesús por los beneficios no es como muy recomendable, ¿no? Porque es bueno seguirle porque le amamos, ¿verdad? Los beneficios, por supuesto, el Señor siempre nos lo va a dar, pero es mejor seguirle porque le amamos. Ahora, entonces estaban tres círculos, como les decía, las multitudes, estaban los discípulos que eran los que lo seguían más cercano, ¿verdad? Aunque solo se dice de 12 discípulos que abiertamente, ¿verdad? Jesús los había establecido, pero habían algunos discípulos secretos que seguían a Jesús, pero no lo seguían de manera abierta. ¿Por qué? Porque tenían temor del sistema religioso. Como por ejemplo estaba Nicodemo. Nicodemo admiraba a Jesús, aunque Nicodemo era un maestro de la ley, él admiraba a Jesús. José de Arimatea, ¿se recuerdan? El que fue a reclamar el cuerpo del Señor cuando estaba en la cruz y lo llevó para sepultarlo, ¿no? Algo así, sí. Bueno, habían varios, sí, que lo seguían. Ahora estaba el otro círculo, el núcleo más cercano, que eran tres, que era Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan eran los que andaban más pegaditos al maestro y eran los que el Señor siempre se llevaba más a solas a orar. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio, probablemente porque ellos mostraban como más cercanía, mostraban más interés de las enseñanzas del Señor, de servirle a Él en lo que Él necesitara. Probablemente no, porque si vamos a ver en los otros discípulos no se dice mucho, como por ejemplo Tomás, que se dice de Tomás que aún siendo un discípulo, una vez que el Señor resucitó, él no creía, habiéndoles Cristo dicho que iba a resucitar, pero él no creyó cuando le dijeron el Señor ha resucitado. Él dijo, si él no viene y mete su dedo en su mano en mi costado y le veo las heridas, dijo él, yo no voy a creer. Y este era un discípulo del Señor, ¿verdad? Judas, por ejemplo, fue discípulo, pero era un ladrón, así que
hacer perder o debilitar su fe. Ahora dice, Jesús le preguntó estas preguntas a Pedro de ¿me amas? Por 3 veces, para darle la oportunidad de poder revertir o negarle en algún momento. Acuérdense que Pedro había negado al Señor antes de ser crucificado, ¿no? Pedro fue el que lo negó. Sintió miedo, sí, y el miedo es algo que a veces nos hace retroceder de nuestra fe, el temor, y Pedro lo hizo. Pero una vez que Jesús resucita, él quería asegurar a Pedro que él mismo tuviera la certeza en verdad si lo amaba. Y por eso Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas, Pedro? Qué difícil ha de haber sido para el apóstol Pedro, ¿verdad? Que después del Señor resucitado le pregunte si lo ama y traer a memoria cómo lo traicionó antes de morir. Yo creo que fue una pregunta que le trajo esos recuerdos de la negación. Sin embargo, Jesús le da la oportunidad de corroborar su amor y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Después le dijo otra vez, Pedro, ¿me amas? Por segunda vez. Ay, no, eso es como, quizás yo en lo personal lo hubiera visto como si el Señor no me creía el amor, o no me cree el amor que le tengo, ¿no? Creo yo, pienso que Pedro se ha de haber sentido así. Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y le preguntó por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Qué difícil, ¿verdad? Bueno, el Señor le estaba dando a Pedro la oportunidad o de revertir una negación, su triple negación. Jesús le pidió a Pedro que volviera a empezar. Este es el Dios tan hermoso que tenemos, que nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Pedro negó al Señor, pero cuando el Señor resucita, vuelve a Pedro y le da la oportunidad de comenzar de nuevo. Sí, Pedro, aunque no era un hombre perfecto, Pedro, su fe le había fallado. También cuando caminó sobre las aguas, ¿se recuerdan? No sé cuántos se acuerdan o cuántos lo han leído ese pasaje. Cuando Jesús andaba caminando sobre el mar de Galilea y ellos, los apóstoles, lo vieron caminando. Ya había resucitado el Señor, y entonces cuando ellos dijeron, es el maestro que viene, entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú, permite que yo también camine sobre las aguas. Y el Señor le llamó, le dijo, ven. Y Pedro dice que se tiró de la barca y comenzó a caminar. Pero en un punto le faltó su fe y comenzó a hundirse. Y entonces clamó y dijo, Señor, sálvame, que perezco. Y el Señor lo levanta y le dijo, ¿verdad? Pedro, ¿por qué dudaste? O sea, fueron cosas escritas que nos sirven a nosotros también para ver el amor que el Señor tiene a cada uno de nosotros. También Pedro le cortó la oreja a un soldado romano que quiso tomar preso a Jesús. Esas son las cosas que sobresalen de la vida de Pedro. Sí, cuando se estaba hundiendo,
sea, tenía defectos y fortalezas, como también nosotros tenemos defectos y virtudes. Aún así, el Señor lo escogió y el Señor lo moldeó exactamente lo que Él quería de Pedro. Simón Pedro. Simón Pedro era originario de Bethsaida y vivía en Capernaum. Eran dos ciudades en la costa del mar de Galilea. Pedro, según dice la Biblia, no me vayan a venir a atacar, por favor, si hay alguno que no cree esto, pero la Biblia dice que este Pedro estaba casado, porque Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y para tener suegra es porque tenía esposa. Pero perdónenme si les ofendo, ¿verdad? Pero esto es lo que la Biblia dice. Y dice que él, Pedro, Jacobo y Juan eran socios en un negocio de la pesca. Ellos tenían barquillas que iban a pescar. Simón Pedro conoció a Jesús por medio de su hermano Andrés, quien había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios. Entonces Andrés fue inmediatamente a buscar a su hermano Pedro para llevarlo a Jesús. Y Jesús, al conocer a Simón, porque primero era Simón, ¿verdad? Jesús le dio un nuevo nombre, Cefas, en arameo, o Pedro en griego, que significa roca. Más tarde Jesús llamó oficialmente a Pedro para que lo siguiera, produciendo una pesca milagrosa en el proceso. Después de esa pesca milagrosa en la cual Pedro miró cómo las redes no traían tantos peces después de haber estado pescando y no pescaba nada, Jesús le dijo cómo tirar la red, y Jesús le dijo que ellos
promesa de Jesús de que Pedro sería fundamental se cumplió en 3 etapas. Pedro predicó el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Entonces, él estaba presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo en Hechos capítulo 8. Finalmente, fue llamado a la casa del centurión romano que se llamaba Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 10. Sí, de esta manera Pedro abrió 3 caminos diferentes, o sea, 3 mundos diferentes, y abrió la puerta de la iglesia a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Aún como apóstol, Pedro experimentó algunos quebrantos mientras maduraba. Al principio se había resistido a llevar el evangelio a Cornelio, porque era un gentil, era un inmundo Cornelio. Sin embargo, cuando vio a los romanos recibir el Espíritu Santo de la misma manera que él lo había hecho, Pedro aprendió que Dios no hace acepción de personas. Dios nos incluye a todos. Sí. ¿Qué podemos aprender entonces? Dice que podemos aprender en Pedro que a través de la persona de Jesucristo se vence el miedo, ya sea que saliera de una barca hacia un mar agitado. Pedro encontró valor en seguir a Cristo. Jesús perdona la infidelidad. Sí, por medio de Jesús Pedro vence el miedo. Jesús también le perdonó su infidelidad, porque después de haberlo negado, Jesús lo restauró. Jesús pacientemente le enseña a Pedro. Pedro necesitaba corrección y el Señor se la dio con paciencia, con firmeza y con amor. Jesús nos ve como Él quiere que seamos. La primera vez que se encontraron, Jesús llamó a Simón Pedro el pescador áspero e imprudente, pero a los ojos de Jesús era una roca firme y fiel. Jesús usa héroes insólitos. Pedro era un pescador, un simple pescador de Galilea, pero Jesús lo llamó para ser un pescador espiritual. Debido a que Pedro estaba dispuesto a dejarlo todo lo que tenía para seguir a Jesús, Dios lo usó de muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de la audacia con que lo hacía, porque era un hombre que no tenía preparación escolar, no era un hombre sin letras, dice la palabra. Era un hombre del vulgo, o sea, ahora se usa esa palabra muy fea, ¿no? Vulgar. Pero dice la Biblia que Pedro era del vulgo, o sea, no era preparado, no tenía una preparación escolar, pues. Y entonces no era letrado, no sabía nada de letras, pero era un hombre usado por Dios para predicar el evangelio. Fue entonces que se dieron cuenta de que Pedro había estado con Jesús. Estar con Jesús hace toda la diferencia. Así que, hermanos, espero que les haya agradado esta historia o biografía del apóstol Pedro, que nos ayude a nosotros a ver también cómo Jesús hace por nosotros grandes cosas. Nos ayuda, nos perdona, nos restaura y nos usa para poder llevar su obra aún siendo imperfectos. Así que Dios les bendiga mucho, que Dios nos ayude siempre